Una cita con la palabra es un podcast que tiene como propósito proporcionar una herramienta a los lectores de la Biblia para que saquen el mejor provecho a cada libro de las Sagradas Escrituras, pues antes de enfrentar su lectura y estudio, tendrán una visión general de cada uno de sus libros. Bienvenidos a nuestro podcast. Evangelio de Mateo, tercera parte. A fin de establecer claramente la reclamación por parte de Jesús de su derecho como rey de Israel, Mateo comienza su evangelio mostrando que el linaje de Jesús era el de la línea regia de David, comenzando con Abraham y prosiguiendo hasta David y luego hasta José, que era el padre legal de Jesús. Mateo demuestra que Jesús tenía ciertamente el derecho legal al trono. La genealogía de Lucas remonta el linaje de sangre de Jesús hasta David a través de María. Genealógicamente, Jesús de Nazaret tenía derecho a ser el rey de Israel. Al referirse al nacimiento mismo, Mateo declara 2 veces que la concepción de María fue del Espíritu Santo. Jesús nació de la Virgen María y esto fue visto como un claro cumplimiento de Isaías 7:14. En la historia no queda claro qué es lo que María le dijo o le dejó de decir a José acerca de su embarazo. Es evidente que el justo José no creyó lo que le dijese y estaba decidido a repudiarla, a romper el contrato de desposorio que vinculaba a ambos. En privado, probablemente con el número mínimo de 2 testigos. Antes de que pudiese hacer efectivo el repudio, se le apareció un ángel a José, confirmando la historia de María e instruyendo a José para que la protegiese, casándose con ella de inmediato. 2 veces se le dio mandamiento de que al niño lo llamase Jesús, que significa Jehová salva. La genealogía de Mateo puede haber sugerido a algunos que Jesús iba a ser únicamente un líder y libertador político, pero el énfasis en su nombre manifestaba que el Mesías también traería liberación espiritual a su pueblo al darles la redención, el nuevo pacto. Un cierto tiempo después del nacimiento de Jesús, llegaron unos sabios, magos de Oriente, buscando al que había nacido, rey de los judíos. Estos hombres, expertos en el estudio de las estrellas, habían visto evidentemente una señal sobrenatural en el cielo y la habían identificado con la estrella del Mesías. Los sabios supusieron que el lugar al que debían dirigirse era Jerusalén y pensaban que allí recibirían informaciones adicionales. Parece que no estaban familiarizados con Miqueas 5:2, que da el lugar de nacimiento del Mesías. A su tiempo, los sabios hallaron al niño Jesús en una casa en Belén y le adoraron, presentándole valiosos regalos. Este acontecimiento tuvo lugar probablemente alrededor de un año después del nacimiento de Jesús. Puede que Mateo incluyese esta historia de estos gentiles procedentes de Oriente acudiendo a adorar al rey de los judíos, porque es una excelente ilustración de cuál será la situación en el reino milenial cuando los gentiles adoren al Mesías de Israel. A causa del odio del rey Herodes contra este recién nacido rival al trono, se avisó a los sabios que volvieran a su país sin informar a Herodes del lugar exacto donde se podría encontrar a Jesús. Enfurecido, el rey Herodes trató de eliminar a Jesús dando muerte a todos los niños más pequeños de Belén.
Pero José había recibido en sueños la advertencia de huir a Egipto con María y Jesús. Más adelante, al volver de Egipto, José fue avisado que se mantuviese alejado de Judea y que volviese a vivir a Galilea. No se dice nada en Mateo acerca de la infancia de Jesús. Su relato retoma la historia unos 30 años después de la narración del nacimiento. El Evangelio de Mateo se centra a continuación en el ministerio de Juan el Bautista. Juan se presentó anunciando la inminencia del reino del Mesías. Este reino no estaba presente, sino que se había acercado. El mensaje de Juan proclamaba abiertamente que era necesario el arrepentimiento personal a fin de formar parte de este reino. Los judíos suponían que debido a que eran el pueblo escogido de Dios, del linaje de Abraham, formaban parte automáticamente del reino del Mesías. Juan bautizaba a los que se arrepentían de sus pecados en preparación de la venida del Mesías. Cuando Jesús se presentó en el río Jordán para ser bautizado, Juan se resistió a esta idea, sabiendo que Jesús no tenía nada de qué arrepentirse. Pero Jesús le observó a Juan que debía bautizarse porque tenía que cumplir todas las justas demandas de Dios. Jesús había sido circuncidado, pagaba sus diezmos, asistía a las fiestas anuales y todo lo demás prescrito en la ley había sido obedecido. El bautismo de Juan era una adición a las demandas de Dios y le era necesario a Jesús cumplirlas todas. Juan vio la sabiduría de su argumento y bautizó a Jesús. Cuando Jesús salió del agua, el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma. Así como en el Antiguo Testamento los reyes eran ungidos con aceite, lo que simbolizaba el Espíritu Santo viniendo sobre ellos. Así Jesús fue en esta ocasión separado como Rey de Israel. Él no recibió la unción simbólica de aceite, sino que recibió la realidad de la plenitud del Espíritu. Después del bautismo, Jesús fue llevado por el mismo Espíritu Santo al desierto de Judea para ser probado por Satanás. Pasó las pruebas y reveló que estaba cualificado moral y espiritualmente para ser el rey de Israel. Mateo comienza su narración del ministerio de Cristo con el regreso de Jesús a Galilea y el establecimiento de su base de operaciones en Capernaum. Había transcurrido aproximadamente un año después, desde la tentación de Jesús. Mateo resume este año observando que Jesús llamó a discípulos para que le ayudasen en el ministerio y que Jesús estaba predicando y haciendo muchos milagros. Juan el Bautista había declarado que el reino del Mesías se había acercado y también la necesidad de arrepentirse para que llegase aquel reino. En el Sermón del Monte, Jesús, el Rey, enseñó al pueblo de Israel cómo entrar en su reino. Puso en claro que habían de ser justos hasta el punto de ser perfectos. En las bienaventuranzas les enseñó la necesidad de dolerse por el pecado y de reconocer su total pobreza espiritual si querían ser parte de su reino. En el sermón se dan muchas de las demandas y recompensas de la vida según el reino. Este gran mensaje del Rey Jesús tiene muchas aplicaciones a la vida actual, pero este mensaje está dirigido primariamente a los judíos de los tiempos de Jesús en relación con el venidero reino mesiánico.